como luego referiremos. Bueno, pues la verdad es que Sarah Bernhardt lo tenía clarísimo. Iba cumpliendo años, pero mejoraba con la edad. Se consumaba como una gran actriz. Llegó el tiempo del séptimo arte. En 1900, Sarah Bernhardt fue de las primeras actrices francesas en entender que el cine sería el futuro. Y dicen que lloró emocionada cuando vio por primera vez su imagen en una película. Fue entonces cuando dijo: al fin lo he conseguido, al fin soy inmortal. Por supuesto, también recibió la inquina de algunas compañeras y las críticas exacerbadas. Se escribieron libros ya de antiguas compañeras presuntamente agraviadas o vilipendiadas por la Bernhardt. Ella era muy autoritaria, tenía una personalidad muy fuerte, muy recia. Bueno, pues en ese tiempo ya se escribieron libros para difamarla, para acusarla de tal o cual tropelía. Y ella, por supuesto, esto siempre lo recibía con desdén, un desdén muy medido. Como es lógico, esto pues la ofendía, pero solo en privado. En el público esto lo tomaba como gracia, como divertimento, y decía: de algo tienen que escribir, de algo tienen que hablar. Entendió como nadie el negocio del espectáculo. Pero es que, claro, aquí combinamos la calidad artística innegable de Sarah Bernhardt con su sentido acentuado de cómo debían ser los negocios. Y hay que decir que bueno, pues se prestó para esos anuncios de la época. Anunciaba tabaco, anunciaba maquillaje, anunciaba agua mineral, gominolas, o sea, todo lo que era susceptible de ser anunciado, pues eso lo llevó muy a pecho Sarah Bernhardt. Así que la podíamos ver en las imágenes del momento, en los periódicos, en anuncios, páginas enteras con ella anunciando un tabaco, fumando. Bueno, pues Sarah Bernhardt, la divina, así la llamaban. Era, desde luego, incombustible y ya os digo que se superaba con el tiempo. Comenzaba el siglo XX y en 1905 Sarah Bernhardt recibió posiblemente el mayor varapalo de su vida. Fue interpretando Tosca. En ese momento, en ese punto culminante de la obra, Sarah Bernhardt tropezó y se lastimó una de sus piernas. En ese momento los médicos se temieron lo peor, pero ella se negó a que le amputasen el miembro, a que le amputasen esa pierna, y durante 10 años permaneció en los escenarios, siguió con los triunfos, siguió siendo aclamada a pesar ya de su veteranía. Y bueno, pues la cosa era tan terrible que incluso en muchas ocasiones las obras las debía representar sentada en un sillón, en una silla. En 1915 no pudo más, el dolor era tan intenso que le impedía trabajar, desarrollar su profesión, y finalmente asumió que debía perder su pierna. Pero la mitomanía había llegado a tal punto de exageración que un forofo suyo, un devoto suyo, llegó a ofrecer $10.000 de la época por la pierna amputada. En las excentricidades de Sarah Bernhardt, las que hay que atribuirle, las confirmadas, claro, luego hay mucha exageración, pero antes comentábamos que ella moría como nadie en el escenario. Incluso llegó a ordenar la creación de un ataúd forrado en fieltro, en terciopelo, y allí en ese ataúd depositaba las cartas que le llegaban de los entusiastas, de todos sus seguidores, que eran miles. Incluso, para mayor regocijo de estos forofos, llegaba a dormir en el ataúd, como si fuera una vampiresa habría que decir, y se dejaba fotografiar con el gesto sereno, el rostro siempre precioso. Se metía en ese ataúd y una de sus fotos célebres precisamente está ahí, durmiendo o dormitando, haciendo que dormía en un ataúd. Qué gran vampiresa, ¿verdad?, para el teatro. Y así fue transcurriendo la vida de Sarah Bernhardt, con esas obras siempre aplaudidísimas, 150 estrenos en su vida, los anuncios, el cine, las giras internacionales, los zoológicos siguiéndola, todos sus animales, todos sus actores y actrices.
Lo de 1915, lejos de traumatizarla, pues la animó a seguir trabajando con más ardor, si cabe, ya septuagenaria. Pero claro, el capítulo final fue dolorosísimo porque murió con 78 años, a punto de cumplir 78 años, el 23 de marzo de 1923. Y aquí Francia mostró todo su esplendor. Como siempre, acompañó a sus grandes en el momento final. Nos acordamos del entierro fastuoso que se le otorgó a Víctor Hugo, al gran rey Sol de las letras francesas. Bueno, pues con Sara Bernard no fue distinto. 150.000 franceses salieron a las calles para acompañar el féretro de Sara Bernard en su camino final hacia el cementerio. 150.000 franceses. Ahora que nos manifestamos tanto, ¿verdad? Ojalá que algún día encontrásemos estas muestras de agradecimiento con los grandes literatos, con las grandes actrices, con las gentes de la cultura que ofrecieron su vida para deleite de los demás. Aquí hemos hablado en algún pasaje de la historia, por ejemplo, del entierro de don Benito Pérez Galdós, donde fueron tantos, 20.000 madrileños fueron al entierro de Benito Pérez Galdós. Ahora eso ya se ha perdido, esa práctica por desgracia se ha perdido. Pero en aquel 23 de marzo de 1923, Francia recuperó su gusto por la cultura y con vibración absoluta, con emoción contenida, 150.000 franceses escoltaron a la gran dama del teatro. Fue referencia para todos. Los críticos la adoraban. El público en general no se perdía ni uno solo de sus estrenos. Y su fama, su personalidad, trascendió fronteras. Y desde luego que sigue llegando a nuestros días. Muchas siguen teniendo en Sara Bernard la gran fuente de inspiración. Y los autores, qué lástima que hayan perdido musas de semejante categoría para escribir sus obras. Seguro que les iría bastante mejor de lo que les va a algunos. Sara Bernard, la gran musa del teatro, la gran divina, la voz de oro, la que mejor declamó, la que mejor falleció, la que mejor interpretó a Shakespeare en sus papeles masculinos. Sara Bernard, motivo de homenaje en nuestros pasajes de la historia. Ojalá tuviéramos una docenita de Sara Bernard en nuestros días. Seguro que no pensábamos tanto en situaciones bélicas y poco deseables. Sara Bernard, aquella que dio tanto gusto a los que la pudieron contemplar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián.